Bueno, esto fue Colores Pisoteados de la directora Erika García, un cortometraje bastante interesante que pone, digamos, que en evidencia la dura situación que se está viviendo política social en Venezuela con respecto a los derechos de las personas LGBTI. A continuación nos acompaña la diputada, la activista, primera mujer trans diputada de la Asamblea Nacional, abogado, profesora universitaria, Tamara Adrián. Bienvenida, Tamara. Hola. Ya tienes. Hola, buenos días, buenas tardes en México. Buenas tardes. También nos acompaña desde México la activista fundadora de la primera casa hogar para personas adultas LGBT, Samantha Flores. Gracias por acompañarnos, Samantha. Gracias por invitarme. Bueno, estoy muy contenta de que también pueda yo hablar con gente de Venezuela, que somos hermanos, y se me hace maravilloso poder comunicarnos, ¿no? Y que ustedes estén luchando tanto contra la transfobia y con todos los enemigos que tenemos por nuestra preferencia sexual. Así es que los felicito sinceramente por el trabajo que están haciendo, porque esa labor tenemos que continuar haciéndola para que nos acepte por lo que somos, ciudadanos iguales a todo mundo, porque contribuimos a la economía del país con nuestro trabajo, con nuestros impuestos. Así es que tenemos los mismos, debemos exigir los mismos derechos que todo mundo como ciudadanos. Bueno, quería comenzar un poquito hablando, como tenemos personas ahorita conectadas, o bueno, muchas personas que van a ver esto posteriormente, ya que nosotros estamos grabando, no conocen del todo la situación, digamos, de las personas LGBTI en Venezuela, en México. Me gustaría que empezáramos hablando un poquito sobre eso. Muchas gracias por esa presentación, Osmeli. Yo comenzaría diciendo que la situación desde el punto de vista social, educativo, cultural, de derechos humanos en general es terrible. Vamos a simplemente comenzar diciendo que en el año 2019 yo realicé una encuesta, la primera que se hacía en Venezuela, de 300 y tantas personas LGBT viviendo en Venezuela, de las cuales el 10% eran personas trans, el 60% eran gay, el restante había un 20% bisexuales y el resto eran mujeres lesbianas. Contra alrededor de 300 y tantas personas LGBT venezolanas viviendo en el extranjero. Y a la pregunta comparativamente subjetiva de cuál era la diferencia de discriminación entre la que sentían en Venezuela en el ámbito del espacio público y de locales abiertos al público. También lo hacía con otras cosas, pero acá es importante. Respecto de la que sufren en el país donde están actualmente, donde se les ha acogido actualmente, y la respuesta es, en promedio, la discriminación en el espacio público caía en 60% y la discriminación en locales abiertos al público caía en 80%. Para empezar a ver la profundidad del tema discriminatorio en Venezuela. Frente a esto, básicamente no hemos tenido ningún avance. Como cuando se decía ahí en el corto, que hoy en día tenemos
matrimonio igualitario en 30 y tantos estados de México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, y uniones civiles en Chile y en Bolivia, que tenemos el reconocimiento de la identidad de las personas sin necesidad de operaciones genitales, sin requisitos patologizantes, sin informes médicos o psiquiátricos de ningún tipo, bajo la autodeterminación de la persona por ir al registrador que le otorga una nueva partida de nacimiento y una nueva documentación. Eso lo encontramos en 16 estados de México, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile y en Bolivia. Mientras que en Venezuela, nada. Es peor todavía. En Venezuela es el único país de habla hispana en el que hay una norma que criminaliza las relaciones de personas del mismo sexo. Es verdad, en el ámbito únicamente militar, porque se trata del Código de Enjuiciamiento Militar que puede penalizar y condenar a militares que tengan relaciones con personas del mismo sexo, sean civiles o militares, con prisión de 1 a 3 años. En Venezuela no hay ninguna política pública de inclusión para hacer de las escuelas un espacio seguro para la comunidad LGBTI y particularmente para niñas y niños trans que siguen siendo expulsados de sus hogares y de los colegios y de las preparatorias o de cualquier otro tipo de institución educativa. O cuando no son expulsadas o expulsados, desertan, por lo cual el grado educativo es en promedio 3 a 4 años por debajo de sus padres de la misma clase social de donde provienen, de donde se... Encontramos peor todavía situaciones tan horrendas como que los crímenes de odio simplemente no se investigan, y que ocurrió terriblemente la semana pasada acá mismo en Caracas, donde una chica trans de 19 años fue desmembrada, se le cortaron los brazos, se le cortaron el sexo y se le decapitó. Y eso ni siquiera ha generado, sino ayer, una mención transfóbica, casi de que se lo buscó, del alcalde del municipio donde ocurrió Baruta, donde ocurrió el hecho. Por supuesto, no ha habido presos, no ha habido investigación. Pero Venezuela aparecía hasta el 2017 como el tercer país donde había más homicidios de personas trans, después de Brasil y Colombia. ¿Ha bajado el número? No, sino simplemente que ahora no tenemos manera de saber qué es lo que está pasando en el interior del país, porque 270 medios de comunicación impresos o por internet han cerrado en Venezuela por las presiones que conocemos del régimen en los últimos 3 años. Y entonces todo lo que ocurre en el interior del país ya no se reseña, ya no se conoce. Este caso de la semana pasada se conoció porque ocurrió aquí en Caracas. Pero poco o nada sabemos hoy en día de lo que está ocurriendo en el interior, porque ya no tenemos cómo informarnos. Tampoco tenemos políticas de inclusión laboral, tampoco tenemos políticas de reconocimiento de derechos de ningún tipo. Y en esas condiciones, respecto del resto de las personas cuyos derechos también son pisoteados, porque en Venezuela desafortunadamente no hay derechos humanos en este momento para nadie, pero quienes no tienen derechos, ni siquiera en la ley, la situación es todavía más terrible. Quien no tiene derecho a tener un documento de identidad con un nombre y un sexo con el cual se identifica. Quien no tiene derecho a que se reconozca a su pareja. Quien no tiene derecho a que se le proteja en una escuela para poder seguir estudiando.
quien no tiene derecho a que se le proteja en el trabajo para tratar de sobrevivir en estas circunstancias terribles. Y eso es lo que yo diría que refleja perfectamente el corto que acabamos de ver. Me gustaría que nos hablaras un poquito, o sea, sobre cómo está la situación ahí en México. Pues número uno, estoy espantada, adolorida de saber lo que pasa en Venezuela, mis hermanas trans. No me imaginé nunca que estuvieran en esa situación tan espantosa, porque hasta en los peores momentos en México, cuando menos en la Ciudad de México, que vivimos en los años 40, 50, no era tan en extremo de crímenes de odio homofóbico tan grande, ¿no? Así es que qué pena que estén pasando en un país como Venezuela, que siempre lo hemos tenido en México como el país donde se habla el mejor español de todo el mundo y que estén pasando por eso. Afortunadamente en México, en 21 estados de la República Mexicana está permitida la unión entre personas del mismo sexo y están reconocidas las identidades de los niños y las niñas trans. Ahora los niños y las niñas trans de 4, 5, 6, 7 años pueden elegir su identidad para poder entrar a la escuela. Y esto es muy, muy reciente, ¿eh? El año pasado todavía no lo había, pero ahora ya lo hay, que los niños y las niñas trans escogen su identidad y con esa identidad pueden entrar ya a la escuela desde kinder, ¿no? En adelante, con el apoyo de los padres, por supuesto, que es lo más importante. No, así es que en México podemos decir que sí hay crímenes de odio, sí ha habido asesinatos de chicas trans, porque sí lo ha habido, ¿no? Pero realmente en la Ciudad de México somos 23 millones de habitantes. Entonces, si hay al año 1 o 2 asesinatos de mujeres trans, y claro, uno solo cuenta horrible, ¿no? Pero hablo de la cantidad, porque por ejemplo, en la República Mexicana asesinan 8 mujeres diariamente. Así es que el odio del macho hacia la mujer es mayor y más explícito y se expresa más. Están más en peligro las mujeres, es a las que debíamos respetar número uno, porque nacimos de una mujer. No existiríamos si no existiera una mujer, no. Y son asesinadas 8 mujeres diarias. Estamos en mejor situación, porque yo creo que no somos tal cantidad. También, ¿no? Yo puedo decirles personalmente que yo cambié mi identidad en el año de 1963 y nunca he tenido una discriminación, nunca he tenido un rechazo, inclusive en el trabajo que he tenido. Fui muchos años relaciones públicas, entonces el haber tenido el esfuerzo de mis amigos para abrir una casa de día para el adulto mayor LGBTI fue gracias a que mis amigos me apoyaron económicamente, moralmente, físicamente, porque son los voluntarios los que realmente han hecho esa casa sea importante. Porque yo sola no tenía con medios, no tenía dinero, pero tenía lo más importante, amigos, que fue como lo pude conseguir. Y ahora acabamos de tener otra demostración del pueblo mexicano maravilloso, que un astro de la música, se llama el Gran Tacubo, contribuyó para renovarnos la casa, y nuestra casa quedó como una casa de una familia de clase media superior. Lindo quedó nuestro lugar, gracias a la amabilidad y a la gente que nos ha ayudado. Yo creo que en México
es un poco menos la discriminación actualmente. Ahorita tenemos una marcha de miles en la calle, ¿no? LGBTI, y todas las estaciones de radio, de televisión, de todo, están anunciando. Nosotros tenemos un gran monumento, que yo lo tengo a 2 cuadras de mi casa, un gran monumento erigido a la Revolución Mexicana, y tiene todos los colores LGBTI. Tenemos una torre latinoamericana que fue el edificio más alto de 50 y tantos pisos, y está pintado con los colores LGBTI. El máximo lugar de México en cultura, que es el Palacio de Bellas Artes, que es bellísimo, el Palacio bellísimo, está con luces LGBTI. Así es que en este momento, en toda la República Mexicana, está celebrando la cuestión de la gente LGBTI. Porque además es muy normal. ¿Qué familia no tiene una persona LGBT? Si no es tu casa, si no es tu hermano, si no es tu sobrino, no es el hijo del compadre o la hija de la comadre, si no es mi vecina, y todo eso. Y sobre todo, ahora tenemos una fuerza maravillosa en México, los niños y las niñas trans. Los niños y las niñas trans en México, en 21 estados, en 3 estados, tienen la facultad de poder decidir su identidad. Que un niño diga, niña, y yo quiero seguir estudiando en la escuela, pero que no hay niñas, yo ya no quiero pantalones, yo quiero un vestido, y son ya aceptados en la escuela con la identidad que ellos escogen. Entonces, eso yo pienso que es la piedra mágica para que la gente LGBTI, yo no lo voy a ver probablemente, pero 10 años, sea normal, un niño escoja a una niña trans, su identidad, y así vivan bajo la protección de los padres, vivan desde kinder hasta hacer una carrera universitaria, seguir un gran trabajo, y puedan vivir libremente. Ya tenemos una diputada trans, ¿no? Tenemos doctoras, licenciadas, trans en la ciudad. Así es que yo tengo 35 años viviendo aquí. Estoy viviendo ahora, y desde que yo llegué hace 35 años a este vecindario, nunca he tenido ni el más mínimo problema. No. Así es que yo pienso que actualmente la Ciudad de México y en general en la República Mexicana hemos ganado espacio. No totalmente, porque va a ser muy difícil luchar contra el macho, ¿no? El macho va a tener el predominio porque todos los gobiernos son de hombres en todo el mundo, y en la historia, quienes están gobernando todos los pueblos a través de la historia han sido hombres, ¿no? Pero hemos avanzado y vamos a luchar por eso. Bueno, así será, de verdad. Bueno, creo que es interesante, muy interesante lo que dices, Samantha, que en 10 años, ojalá todo esto sea algo completamente normal. Y creo que en eso recae seguir creando espacios de visibilización. Y mientras más visibilicemos, mientras más sigamos un apunte viendo, más. Un apunte más. En 21 estados de la República Mexicana, uno puede cambiar su identidad legalmente y tener papeles como uno quiere, con la identidad que uno quiere, con su nombre que uno escoge, ¿no? Y ya tiene un pasaporte, papel, acta de nacimiento y todo. Al principio era carísimo, tenían que intervenir jueces y abogados y todo, ¿no? A mí todavía me costó 36,000 pesos mis papeles, ¿no? Hace 5 años, yo creo que ya pudimos hacerlo. Pero actualmente cuesta 16 pesos.
y cada copia, otros 16 pesos. Uno va al registro civil y dice uno, yo ya no quiero ser Antonio Fernández, quiero llamar Mirna Fernández, y ya le dicen, llene este papel, paga en la caja 16 pesos, y viene paga uno, regresa uno con sus papeles ya llenos con nuestra nueva identidad, y le dicen, espere por favor y ahorita le llamamos. Espera uno como 15, 20 minutos, y ya le gritan a uno por su nombre de mujer, ¿no? Y ya uno recoge uno sus papeles y ya tiene una nueva identidad legal 100%. Para casarse además, ¿no? Porque el matrimonio es ya totalmente lo más normal del mundo. Yo, el próximo mes, 11 de julio, me voy a casar. ¡Wow! Felicidades. Yo tengo que hablar con ella. Así es que están invitados, ojalá puedan verlo por Zoom, que el 11 de julio a las 2 de la tarde me voy a casar con un hombre maravilloso. ¡Wow! ¡Qué divino! Y la luna de miel está en Venezuela. Sí. ¿Aló? Bueno, ahora ¿me escuchan? Ajá. Ahora que hemos visto un poco más sobre la situación en cada país, me gustaría un poco hablar sobre el activismo. O sea, sabemos que el activismo es súper importante para cambiar, digamos, una sociedad, un país entero, pues, el mundo puede cambiar el activismo. Me gustaría que hablara un poco sobre su inicio, cómo se iniciaron en el activismo, qué las motivó a iniciar, digamos, su trabajo. Tamara. Empiezo diciendo que bueno, yo tuve la suerte de que cuando estaba estudiando Derecho, el profesor de introducción al derecho y luego de filosofía del derecho fue el padre Luis María Olazo, con quien tuve la oportunidad de tener una amistad larga y de muchos años, y que cuando él me hizo leer cosas tan disímiles como pasar de Jacques Maritain a la teología de la liberación y pasar de los escritos del padre Teilhard de Chardin al Concilio Vaticano II. Es decir, me metía en Honduras. Por eso es que hoy, no siendo practicante y no siendo creyente, yo le digo a la gente, bueno, si quieres discutimos, pero llévalo de perder, porque yo conozco todos los cuentos. Y entonces, cuando a él lo nombraron primer defensor del pueblo, yo estaba bastante cerca de él y así empezó digamos, mi incursión en el ámbito de la defensa de los derechos humanos en general. Pero es que para ese momento yo no estaba, yo sabía muy bien por dentro quién yo era, pero al mismo tiempo a mí siempre me han gustado las mujeres. Porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género. Entonces, en aquel tiempo, alguien me veía como un hombre heterosexual, o la gente me veía como hombre heterosexual, porque andaba con mujeres. Y resulta que solo en la medida en que los años 90 comencé mi transición, empecé a entender la profundidad de la discriminación en contra de la población LGBT y en contra de las mujeres. Yo muchas veces digo que yo hoy en día soy mucho más discriminada por ser mujer que por ser LGBT en todos los ámbitos. Y eso me llevó directamente a involucrarme desde finales de los años, mediados de los años 90, finales de los años 90, de manera activa también en el ámbito de los derechos de la mujer,
y los derechos de la población LGBT, de los cuales prácticamente no se hablaba en aquel tiempo en Venezuela. Entonces, empezamos por las primeras organizaciones que hubo en aquella época, las primeras marchas, la del 99, la del 2000, las primeras incursiones internacionales desde el año 2004, me llevaron a esa carrera internacional que desde entonces tengo de forma constante, y creo que lo más importante, y este es el consejo que yo le doy a los jóvenes y las jóvenes activistas, entender que nada se improvisa, que para dominar cualquier oficio en líneas generales se requieren 10.000 horas de trabajo, estudio y dedicación para tú llegar a un estado de excelencia. El activismo no es diferente, exactamente lo mismo. Son muchos años de educación, de lectura, de trabajo, de dedicación para llegar a ese momento en el cual, y es el más importante, tú empiezas a proponer cosas nuevas, a ver las cosas de forma distinta, de tal manera que empiezas a proponer cosas que otras personas no han propuesto antes que tú, o no necesariamente lo han hecho de la manera convincente como para que se haga un cambio, se produzca un cambio radical. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de identidad de género, por allá en el año 2001-2002, en realidad lo que hicimos fue tomar el concepto de género que venía de Beijing, de la Convención de los Derechos de la Mujer, y el derecho a la identidad, y mezclar uno con el otro. Y así, en esa mezcla, se integraron dos derechos de igual naturaleza, que uno al otro se refuerzan. Y hoy nos damos cuenta de que 18 años después, esa es la terminología que universalmente ha sido aceptada. Cuando empezamos a hablar de despatologización, y yo vengo trabajando en el tema de la despatologización desde el año 2009, y empezábamos a ir ante la Organización Mundial de la Salud, ante la Organización Panamericana de la Salud, a redactar los documentos que fuesen necesarios, a participar en la revisión del catálogo internacional de enfermedades. La visión que desde el grupo que tuvimos en el año 2010, que era al catálogo internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, sacar todo lo que tenía que ver con la salud sexual y reproductiva y meterla en un capítulo nuevo. Propusimos un capítulo nuevo para despatologizar la transexualidad. Y entonces, al proponer un capítulo nuevo, donde teóricamente iba a estar también el embarazo, una serie de condiciones de salud asociadas a la sexualidad, situaciones que son enfermedades también, mezcladas en ese capítulo. Es totalmente impensable hacerlo. Y lo propusimos, y cuajó, y lo recibieron, y hoy es parte del Catálogo Internacional de Enfermedades y Condiciones de Salud, su versión 11 de la Organización Mundial de la Salud. Y era simplemente ideas de ver las cosas de una manera distinta. Y es lo que yo le digo a los y las nuevas generaciones. Hay que voltearse de cabeza y ver las cosas de una perspectiva diferente para proponer algo que no haya sido propuesto anteriormente. Ahí me cerraría. Mi principio fue muy triste, muy triste para mí y para todo mi país, porque fue cuando surgió la pandemia del VIH y comenzaron a morir muchísimas gentes porque no sabíamos nada de la enfermedad y por supuesto no había ninguna medicina ni nada. Y dos de mis amigos más amados, más queridos, que me ayudaron tanto, que eran mis amigos, mi soporte moral, mi soporte de conseguirme trabajo y apoyarme y todo, los dos murieron de VIH-Sida.
y había una asociación que en ese momento se estaba formando precisamente por esa pandemia espantosa, y yo decidí unirme como voluntaria a esa asociación de la que todavía soy voluntaria, que ahora es una asociación, es un albergue para niños con VIH, que se llama Ser Humano. Y entonces me uní a esa asociación para ser voluntaria. Pero era tan terrible el dolor de sentir ver a los amigos cómo se iban deteriorando físicamente, y toda la pandemia era horrible, que entonces un empresario muy importante, súper importante en México, Morris Gilbert, tenía obras de teatro, musicales, y entonces le pedimos que nos dejara hacer colectas en sus teatros para ayudar a los niños y a la gente con VIH, y el Adorado aceptó y comenzamos a hacer colectas. No yo sola, éramos un grupo de gente de Ser Humano que hacíamos colectas en los teatros. Además, en México en esa época, todavía existe, pero en esa época había un barrio muy elegante, la zona rosa, donde había los lugares más exclusivos, más caros, más elegantes en la Ciudad de México, y uno de ellos era La Cucaracha. Y los chicos que hacían relaciones públicas en ese lugar fueron los primeros exactamente hace 31 años, me hicieron un cóctel en honor mío para festejarme ya mis 15 años de actividad a defender los derechos humanos de la gente homosexual. Así es que fíjate de cuándo estamos hablando. Y aprovecho para decirles que esta noche, en el segundo teatro más importante de la Ciudad de México, esta noche me hacen un homenaje a mí por ser activista LGBTI. En la noche tengo ese homenaje que va a ser uno de los teatros más bonitos y más importantes de la Ciudad de México. Así es que, unido a la marcha, que también que pasó ahora. Así es que yo comencé mi activismo por el VIH y porque murieron dos de mis amigos más amados, más queridos. Y entonces comencé a trabajar en teatros para ayudar ahora a los niños del albergue Ser Humano que padecen VIH de nacimiento. Y de ahí nació la idea de hacer, si ayudamos a los niños, me dijeron, ¿por qué no ayudamos a la gente de la tercera edad, como yo? No. Y ahí surgió entonces la idea de hacer una casa de día para el adulto mayor LGBTI, que tenemos afortunadamente ahora, con muchos voluntarios maravillosos, que son los que realmente trabajan para tener la casa de día del adulto mayor, Vida Alegre. Así es que ese es en corto, de los 90s para acá, que hice mi activismo social, porque afortunadamente soy jubilada, ¿no? En aquella época trabajaba en hoteles, pero ahora que soy jubilada, ahora es más fácil para mí, porque tengo todo mi tiempo libre para hacer lo que quiero. Gracias por participar sus experiencias, tanto Tamara, de compañera, amiga de lucha, junto, y conocer a la famosa Samantha Flores, que te vi en afiches y no pensé que era una mujer tan divina, tan luchadora, tan activista, y bueno, de todo el apoyo maravilloso. Te quería comentar, ¿no? Nosotros, con la casa esa que tiene, bellísima, de adultos mayores LGBT, yo fui el productor general de una película sobre los adultos mayores en Venezuela, a tanto gay como travestis, la cual después al privado te la vamos a remitir para que se la pases a tus abuelitos, para que compares precisamente lo que es ser homosexual LGBT en Venezuela con los mexicanos. ¿Qué es importante que quería preguntarte, no? Vi de que tu casa depende de las donaciones de tus amigos
de esa solidaridad, ¿verdad? Que hay de muchos gays, mucha comunidad LGBT que ve necesaria la realidad de tener una casa de albergue para esta población adulta mayor LGBT, ¿no? Corrígeme si no es así. El Estado, el gobierno mexicano, tiene una política pública de ayuda a tu casa y a los adultos mayores LGBT, o eso es simplemente producto maravilloso de los gays, las lesbianas, las trans mexicanas que decidieron ver la necesidad, apoyarte y sustentar y mantener esta casa. O sea, es una iniciativa de la sociedad y no es una política del Estado mexicano. Te quería preguntar. Fíjate que yo cuando tuve la idea yo en mi loca cabeza pensaba en un albergue para el adulto mayor porque pensé que iba a ser muy fácil, pero en México se necesitan millones de pesos para conseguirlo, además como 11 o 15 permisos diferentes y todo. Y comencé a tocar puertas, ¿no? Todas las puertas habidas y por haber de gobiernos bajos, medianos y altos, y nunca me dijeron que no, pero tampoco nunca me dijeron que sí, ¿no? Exacto. Hasta que por fin me cansé, ¿no? Y no faltó primero un amigo maravilloso que me diera un dinero para comenzar, que él había reunido con todos los antreros de la Ciudad de México, y después apareció otro ángel que hicimos un programa de donadora por internet y juntamos primero con el primer amigo 1,000 pesos y con el segundo amigo 400,000 pesos y con eso abrimos la casa de día. Gracias a los amigos. Claro. El gobierno no me ha ayudado, ya ni lo veo, por supuesto, ni lo quiero ver, ¿no? Ni mínimo, ¿no? Porque tengo suficiente con mis amigos, ¿no? Esta última remodelación de la casa, que nos quedó una casa linda, que es un estuche precioso, lindo, elegante, bonito, moderno y todo, también se debió a otra gente que nos ayudó desinteresadamente para que lo tuviéramos, pensando no en mí, pensando en el adulto mayor que está, yo les digo, el adulto mayor sexual está un poco olvidado, aún mucho olvidado, hecho a un lado, después de que crió una familia, le dio educación a sus hijos y mantuvo un hogar y todo. Cuando llega a viejo y es un poco discriminado, a pesar de su familia, un poco olvidado, arrinconado, a menos que tenga mucho dinero. Pero el adulto mayor LGBTI somos invisibles. Nadie sabe que existimos, ¿no? Y esa es nuestra labor en la Casa de Día para el Adulto Mayor, que sepan que sí existimos y que sí necesitamos, como todo mundo, atenciones de todo tipo, que afortunadamente hemos recibido donativos y que tenemos mucha ayuda. Mira, tan es así que tenemos, que sepan que existimos, porque ustedes nos están invitando. ¿Cómo llegan los adultos mayores a cómo saben? Casi la mayoría, y no es que todos, porque fíjate que lo curioso es que no solamente han llegado adultos mayores LGBTI, sino tenemos también adultos mayores heterosexuales que se han integrado, machos, y que se han integrado a la Casa de Día del Adulto Mayor. Casi la mayoría ha llegado porque lo ve la casa en internet o que pasan frente a la casa y les da curiosidad qué pasa y entran y por supuesto nosotros trabajamos a puertas abiertas. Entra todo mundo, el que quiera entrar y preguntar, el que quiera quedarse, el que quiera irse y volver en 6 meses, en 8 meses, todo mundo es bien recibido. Wow. No habíamos hecho eso para mujeres trans y sin embargo ya tenemos 3 mujeres trans que no son adultas mayores, una de 50 y tantos, una de 60, que es abuela, ¿no? Así es que la Casa de Día para el Adulto Mayor está abierta para todo mundo y llegan por curiosidad
y se quedan por empatía. Ok, nada de eso. Listo. Y otro comentario, bueno, en este caso, para mi amiga Tamara, ya para coordinar un poco, es importantísimo lo que señala Tamara de la falta de comunicación de las noticias regionales. A lo largo de Venezuela suceden diversos crímenes de odio, pero si no son notificados, si no tenemos un periodista o alguien que diga la noticia, simplemente este LGBT que fallece entra en una estadística que nadie supo por qué morir. Entonces, la diferencia es de que ahorita de repente tenemos celulares que han permitido la difusión de una víctima, de un cadáver, de un asesinato o de un... Han permitido entonces la activación de que la visibilización de que esta realidad está pasando en Venezuela y de que no es una cosa de cifras donde simplemente se resumen cantidad de muertos del fin de semana. Identidades, las orientaciones sexuales, es simplemente una aclaratoria a lo que a toda la situación que plantea Tamara. Y bueno, un ejemplo vivo a manera de anécdota la tenemos para que conozcas. Aquí hay una gran zona de tolerancia que se llama la Avenida Libertador, por ejemplo, y era una zona de tolerancia en el sentido de que habían 3 horarios para que las trabajadoras sexuales, tanto trans como mujeres trabajadoras sexuales, ejercieran su oficio. En el periodo de los últimos 5 años de un censo que realizamos en la organización de 95 trabajadoras sexuales, ya a fecha de hoy solamente quedan 7, de las cuales una es trans y las demás son heterosexuales. Entonces, esto quiere decir de que aquí está pasando o se está incrementando el mayor nivel de impunidad, el mayor nivel de criminalidad, o definitivamente ya hay una desaparición por completa de nuestras chicas trans que están en la calle, ¿no? Entonces, son realidades sociales que tienen que ser vistas al marco de la ley y que, bueno, por los momentos, lamentablemente no tenemos todos los beneficios y todas esas bondades legislativas maravillosas que ha comentado Samantha en México, que dan aval a muchísimas exigencias de derechos, porque si aparece en un marco legislativo, tenemos derechos. De concluir, tengo una última preguntita para Tamara, para Samantha. ¿Qué espera para el futuro de los derechos de las personas LGBT? Mira, yo te diría que igual que Martin Luther King, yo tengo un sueño. Quizás un sueño ligeramente distinto al de Martin Luther King. Yo tengo un sueño de que ninguna niña o niño trans o LGBT será expulsado de su hogar o le será impedido estar en un colegio o en un liceo o en una universidad, que no le será negado un trabajo o será expulsada o expulsado de un trabajo por el solo hecho de ser una persona LGBT, que no le será negado el derecho de asistencia a la salud, ni el libre tránsito, ni será agredida o agredido por el solo hecho y excluida social o culturalmente por el solo hecho de ser una persona LGBT. Ese es el sueño que yo tengo y por eso he venido trabajando tantos años y por eso seguiré trabajando los años que me queden, porque creo que nuestra generación ha sufrido mucho y mi sueño es entonces que las nuevas generaciones no sufran lo que sufrimos aquellas y aquellos que hemos pasado más tiempo en este planeta. Samantha. Fíjate que siento tanta pena por lo que dice ella, que están pasando. Yo creo que aquí en México se pasó en una medida así, entre la gente
económicamente de clase baja, que no tenía protección, que no podía recurrir a las autoridades y todo eso. Era muy notorio lo que pasaba, pero de la clase media, alta, en general, yo creo que la situación económica ayudaba a no tener toda esa clase de discriminaciones y todo, ¿no? Aquí en México, los derechos humanos están dentro de la ley, está protegido desde el niño. El niño puede demandar a un papá si tiene maltrato, ¿no? Y es aceptada la denuncia en contra de sus padres, y los padres pueden ir a la cárcel si le dan un maltrato al niño, no importa la condición del niño. Aquí en México hemos avanzado afortunadamente en eso, porque por ejemplo hay un estado muy cercano a México, el Estado de México, que es muy cercano, y una ciudad que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, que tiene como 5 millones de habitantes, y el actual alcalde es abiertamente gay, ¿no? En el barrio donde yo vivo está una muchacha trans, que es la delegada de este lugar, y es una chica trans. Yo creo que en la Ciudad de México, no tengo yo el número exacto, pero si yo les digo que hay 25,000 mujeres trans trabajando en la calle en trabajo sexual, no exagero, ¿no? Y todas están protegidas bajo la ley, ¿no? Así es que en eso sí hemos avanzado muchísimo. Sigue habiendo discriminación porque no se va a acabar eso nunca, siempre lo habrá, ¿no? Pero sí vivimos, digamos, del 1 al 10, entre 7 y 8 de la libertad total, ¿no? Y vamos, con esta marcha que acaba de pasar hoy, vamos a ver los resultados en los comentarios periodísticos y televisivos de mañana. ¿Cuántas familias también participaron en el desfile? Porque ahora las familias, el papá, la mamá, los niños, las niñas, también participan en el desfile LGBTI, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo? ¿Tu sueño cuál es? ¿Y qué? Tu sueño. Y yo les podría decir que tengo un sueño, ya realicé uno que era tan difícil, aunque yo no lo vea, pero sé que se va a realizar. Nosotros tenemos 16 alcaldías en la Ciudad de México, y mi sueño es que en cada alcaldía haya una casa de día para el adulto mayor LGBTI. Ya tenemos una, que es la nuestra, y estamos a punto de inaugurar otra. Como cambio de gobierno no hemos podido hacerlo, ¿no? Y que sea como la nuestra, que todos los servicios psicológicos, médicos, sociales, de ayuda, son gratuitos. Todo es gratuito. No cobramos un solo centavo, y todos los profesionales que trabajan en la casa como voluntarios para ayudar, psicólogos, doctores, sacerdotes, todo, cobran absolutamente nada, son voluntarios. Y eso te da una idea de que la gente sí quiere ayudarnos, sí quiere todo eso. En la casa de día del adulto mayor todos pertenecemos a la población LGBTI, pero tenemos una chica como de 24 o 25 años que es una entusiasta, voluntaria, y es heterosexual, y va encantada y feliz de ayudarnos, ¿no? Así es que mi sueño es ese, y ahora tengo otro sueño y otro deseo grandísimo, que se pueda mejorar la situación en Venezuela, porque es un gran país, un país próspero, rico, la gente maravillosa. El español que hablamos viene de Venezuela, tenemos todo en común, somos hermanos. Que su situación mejore, sobre todo para mis hermanas trans.